de Abogados Jiménez Batista presenta Asesoría Migratoria y Consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Saludos mis amigos, aquí estamos nosotros listos para llevar el mejor contenido a todos ustedes, señores. La verdad que hay una situación creada en la frontera con México, Estados Unidos con la frontera con México, pues muy preocupante lo que está pasando en esta parte, ¿no?, de el mundo. La situación pues está prácticamente fuera de control. Esa es la realidad. El gobierno del presidente Biden pues no ha querido admitir que estamos en una crisis. Sin embargo, esa es la situación que hay en la actualidad. Una crisis en la frontera México-Estados Unidos. La administración de Joe Biden ha dicho que tienen bajo custodia a 14,000 niños no acompañados. Y eso a la verdad que es preocupante, precisamente porque es una cifra muy alta. Niños en custodia, 14,000 niños, señores. 9,500 están bajo custodia del Departamento de Salud y unos 4,500 bajo custodia de la patrulla fronteriza. Esa es la cruda realidad. Se habla de que los menores duran hasta 34 días detenidos. Eso pues es una situación difícil que está viviendo el gobierno de Joe Biden, y entonces pues hay muchas alternativas con relación a esta situación que se está viviendo. Hay mucha alternativa y entonces hay sectores, señores, a raíz de tanta gente que está viniendo de manera ilegal a los Estados Unidos, que el gobierno de Biden ha dicho varias estrategias, ¿no?, que no tiene aún el control de la situación y que están tratando de resolver las circunstancias del momento. Pero además el gobierno, son ideas que se barajan. No lo ha dicho el gobierno, sino ideas que se barajan para trasladar estos indocumentados a los pueblos de la frontera con Canadá. Eso se ha dicho, y entonces lo más importante es que se busque una solución a esta situación que se está viviendo en la frontera sur de los Estados Unidos, de tal manera que han estado trasladando a los indocumentados a otros pueblos porque no hay espacio en los albergues de la zona sur, es decir, de la frontera sur, México, Estados Unidos. Esa es la realidad que se está viviendo en el momento. Vamos a esperar ciertamente el desenlace de esta situación que se está viviendo en los Estados Unidos
de Norteamérica. Muchas personas, muchas mujeres embarazadas, otros niños muy pequeños tratando de cruzar el río. En fin, son situaciones que no se van a solucionar por el momento y que van a durar tiempo, porque el problema es que, como hemos dicho en programas anteriores, esta gente que estaban siendo retenidos durante los 4 años del expresidente de los Estados Unidos, pues es como cuando usted tiene una compuerta cerrada y el agua se va acumulando, Llega un momento que cuando usted abre la compuerta de tanta agua acumulada que hay, que se inunda todo. Esa es la realidad. Y a veces esa compuerta también corre el riesgo de que de tanta presión del agua, pues se la lleve el agua también. Y eso es lo que está pasando en la actualidad en la frontera de los Estados Unidos con México, que reiteramos, hay una crisis. El gobierno no ha querido admitir que ciertamente hay tal crisis, pero la situación pues se le ha ido de la mano al gobierno de Joe Biden y no hay forma de controlar esta embestida de gente entrando a todas horas del día por la frontera. Lamentable, pero esa es la situación que hay en la actualidad. El gobierno pues no tiene pensado, ¿verdad? Hacer y tratar a la gente mal. Simplemente el que llega y es procesado, bueno, pues sometido a las leyes de inmigración de los Estados Unidos, porque esa es otra cosa. No es que el que llega simplemente pues ya va a ser parte de los Estados Unidos de manera regular, ¿no? Usted tiene que cumplir como cumplen los demás. ¿Cuál es el proceso que se utiliza? Bueno, a las personas que entran a los Estados Unidos, pues si solicitan asilo, se abre un proceso sobre el asilo. Eso es desde ese punto de vista, ¿no? Y a los demás no pueden pertenecer, no pueden estar en el país de manera ilegal porque no están amparados en ninguno de los visados. Todos los que quieran ser parte del territorio americano tienen que estar amparados en cualquiera de los visados que hay, ¿no? Eso es así. Usted puede solicitar una visa U, que es una visa precisamente por maltrato. Es una visa que dura 4 años, tiene muchísimas facilidades. Usted puede solicitar una visa T, que es por trata de personas, que también una visa similar que dura 4 años, una visa de no inmigrantes y que tiene muchísimas facilidades para tales fines. Es decir, que todo el que entra al territorio americano pues tiene que saber que tiene que regularse, porque si está indocumentado, en cualquier momento, si logra, ¿verdad? Sustraerse del proceso, y en cualquier momento lo sorprende la agencia ICE, que es la agencia de policías que persigue a los indocumentados, sabe que lo van a deportar. Y por eso es que usted tiene que ampararse en cualquiera de las visas que hay en los Estados Unidos para saber qué proceso le conviene a usted. Hay muchísimos procesos, como esos que le dije son los más adecuados. La violencia, la visa U para violencia doméstica, una comparación si usted está pasando por una situación así.
o la visa T, que es precisamente cuando usted ha sido objeto de trato de personas y usted entonces pues el Estado de los Estados Unidos le otorga ese visado para que usted sea parte de la investigación y colabore a los fines de precisamente dar con los cabecillas que tienen esa banda para trata de personas. Es decir que eso es importante. El asilo es una figura que es la más famosa para estos fines. Sin embargo, el asilo es una visa un poco incómoda, difícil de conseguir. Simplemente la gente pues sigue el proceso del asilo y en lo que el proceso pues está en curso, la gente puede permanecer en los Estados Unidos, pero deberá en cualquier momento de ser fallado ese asilo, es decir, por inmigración en primer lugar, que es el que tiene la primera potestad para admitirlo a usted a los Estados Unidos. Recuerde que usted tiene un año para someter su solicitud de asilo. Si no lo hace, entonces ya cae en el rango de persona ilegal en los Estados Unidos. Eso es desde ese punto de vista. Si usted sometió el asilo, entonces ya a usted lo que le espera es esperar que inmigración le envíe su respuesta. Si inmigración pues falla en contra suya, su caso será empezado prácticamente de nuevo en un tribunal, y ese asilo, que en principio es el asilo defensivo, se convierte en el asilo afirmativo, ¿no? Se convierte en el asilo defensivo, porque usted va a defender su asilo en un tribunal, en una corte de los Estados Unidos. Eso es desde ese punto de vista. Por eso, todo el que entra a los Estados Unidos sabe que estará precisamente bajo esas amenazas de no, si no solicita un visado como lo que he expresado anteriormente, entonces estará en la sombra. Claro que muchas personas dicen, bueno, pero no tanto en la sombra, porque los Dreamers, es decir, DACA, que fue creado en el gobierno de Barack Obama, entonces ellos hoy día tienen defensa, ¿no? Por el gobierno demócrata, pero ese gobierno ciertamente está ahora de turno. Ustedes saben que los republicanos tienen una política de anti-inmigrantes, es decir, que ahora en estos 4 años del Partido Demócrata vamos a tener un respiro con la inmigración, con la comunidad de inmigrantes. Sin embargo, los republicanos castigan esa figura. Entonces eso es así. Los demócratas quieren precisamente pues hacer valer el derecho de los soñadores, que son unos 11 millones y que han estado acá en el país. Otros vinieron pequeños, otros han nacido, ¿no?, acá en el país, y entonces no conocen su país de origen, no conocen su cultura, y el gobierno pretende entonces legalizarlo, tal como lo expresó ayer en la Cámara de Representantes. ¿Qué busca el gobierno? ¿Qué busca el gobierno? Por ejemplo, si usted es Dreamer y me está mirando en estos momentos, para los Dreamer los requisitos son haber estado en los Estados Unidos, demostrar que usted estaba físicamente en los Estados Unidos de Norteamérica antes de el 1 antes y durante el 1 de enero del año 2021. Eso es así. También los soñadores no pueden tener antecedentes penales
es decir, no pueden estar condenados por ningún tipo de corte de los Estados Unidos, pero además también deben de haber pagado sus impuestos. Esa comunidad de inmigrantes llamados los soñadores, pues no tienen papeles, y quizás muchas personas que se ha introducido a los Estados Unidos, pues tiene, ¿verdad?, esa esperanza de crear un movimiento, vamos a decir, los Dreamers, segunda parte, o involucrarse en los TPC, porque la realidad es que los TPC, que son los de los países de Centroamérica y que incluye también a haitianos, que incluye a venezolanos, entonces es una figura que también pues se pueden involucrar ahí los que han entrado y están de manera irregular en los Estados Unidos y no tienen ningún procedimiento de inmigración. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad los tepecianos tienen un número y tiene también un vencimiento. Recuerden que ahora recientemente el día 8 de marzo se prorrogó los tepecianos de Venezuela. Entonces ahí todos los venezolanos, unos 220,000 venezolanos van a tener la oportunidad de ser parte de ese programa de trabajo temporal, por sus siglas en inglés, el TPC. Eso es así, el TPC, TPS, ¿no? Entonces eso es lo que se mueve, señores, con noticias de últimos minutos. Se están, ¿verdad? Vamos a hacer una retroalimentación del tema tratado. Para los que nos sintonizan tarde, pues se pretende, son ideas que se están barajando, trasladar los indocumentados de la zona sur a la zona, se están trasladando en aviones a la zona norte para ser verificado, pero también se tiene la idea de trasladarlo a la frontera con Canadá. Son ideas, ¿no? Son ideas. Y en la actualidad, la administración de Biden tiene bajo custodia a 14,000 niños, tiene bajo custodia, y dentro de esos 9,500 están bajo el amparo de la Secretaría de Estado de Salud Pública de los Estados Unidos. 4,500 están bajo custodia de la patrulla fronteriza. Eso es lo que hay. Esa es la noticia de impacto del momento. Y entonces ellos duran un promedio de 34 días detenidos o bajo custodia. En ese plazo deben de ser o entregados a sus familiares o deportados. Esa es la realidad. El plazo normal son de 3 días. Sin embargo, como son tantos, ya usted sabe a dónde está yendo a parar esto. 34 días. Eso es así. Señores, más adelante venimos con más noticias de impacto en el área de inmigración. Sean felices y que Dios me lo bendiga siempre. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Firma de Abogados Jiménez Batista presentó asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista.